Muy buenas noches, somos estudiantes del Tecnológico Universitario Rumiñahui. Esta es la materia de equipo neumático. El trabajo es del PEA, práctica y experimentación del aprendizaje. El tema es un diseño de un sistema neumático de una industria maderera. Mi nombre es Edison Mauricio Betancourt Taco y el compañero Loyola Mendoza Carlos Enrique. El aula S4NA de la modalidad semipresencial, nivel cuarto. Docente, ingeniero Vicente Astudillo. Tema: diseño de un sistema neumático de una industria maderera. La introducción del proyecto. El presente trabajo consiste en realizar un diseño de una nueva instalación neumática de una industria maderera, el cual se encuentra en los siguientes elementos. Como podemos observar, tenemos la tabla, cantidad, herramientas, consumo en litros por segundo y las presiones de bares. Un equipo, consumo de 9 litros sobre segundos, la presión en bares de 5 a 7. Nuestro equipo 2, 1, consumo de 8 litros por segundos, la presión de 4 a 9 bares. Herramienta del equipo 3 y cuarto son 2, consumo es de 9 litros por segundo, la presión de 6 a 10 bares. Y un equipo 5, que no tenemos el consumo de litros segundos y la presión de 5 bares. Como no tenemos el cálculo del consumo del equipo 5, realizamos los. En el sector de la línea de aire se ubicará un equipo 5 cuyas características se indican a continuación. Los cilindros cuentan con una carrera de 120 milímetros y un diámetro de émbolo de 40 milímetros. Se debe tomar en consideración que la presión de trabajo de dichos cilindros será 5 bares y con 10 ciclos por minuto. Cálculo el caudal del equipo. Tenemos la fórmula que QC es igual, cálculo del caudal igual 0,980 más la presión sobre 0,987 por pi por el diámetro del émbolo, el diámetro del émbolo al cuadrado y por la carrera sobre 4 millones por n, que serán los ciclos por minuto. Tenemos el cálculo que nos resulta 9,1470. Como esto nos da en decímetros cúbicos sobre minutos, tenemos que transformarlos a litros sobre un segundo. Nos queda 0, como respuesta 0,15 litros sobre segundo. Como podemos observar, aquí tenemos el equipo 5, 0,15 consumo. Con eso ya podemos sacar el cálculo del segundo tema, que es calcular el consumo total del sistema. Cálculo del caudal. Cálculo del caudal. Tenemos la tabla que nos indica ya todos los valores. Consumo, el factor de uso. Cabe recalcar que todo este factor de uso es el uso durante una jornada de trabajo, que sería 0,20 sobre las 8 horas, que se trabaja en cada uno de los equipos. Factor de simultaneidad, es decir, cuando cada uno de esos están previstos. Para un elemento que sería 1 y para partir de los elementos 0,94 según la tabla de simultaneidad. La respuesta de los caudales. Caudal consumo total de 0,8.0, caudal corregido en litros segundos de 21,48, caudal corregido en metros cúbicos sobre minutos de 2,24 y el caudal corregido en metros cúbicos sobre horas de 5,97. El diseño de red de tuberías utilizando el plano arquitectónico y con la carga animal. Tenemos el plano arquitectónico en el cual tenemos los 5 equipos instalados más el compresor. Como podemos tener aquí la distancia de la tubería de 11,65, perdón, 11,056 de 9,72. Como es en cuadrado, sacamos el compresor a la tubería de 1,40. Sumamos 11,06 más 11,0.
9.6 de los dos lados. 9.72 y 9.72 de los dos lados. Y el 1.40 de un lado de compresor que nos da 42.96 metros. Calcular el diámetro de la tubería. Se ha tomado como consideración el diámetro de la tubería de 10 milímetros. Por el siguiente caso. Como podemos observar, esta es la tabla para poder realizar el cálculo de la tubería. La longitud de la tubería. Como teníamos que la longitud era de 42.96 y el caudal en metros cúbicos sobre horas nos daba 5.6. Dibujamos el primer eje. De igual modo, 0, aquí ponemos en caída de presión 0.1. Esto siempre se va a considerar por diseño general. La presión de trabajo es la presión más alta de todos los equipos, que era de 10. 10. Cruzamos, sacamos desde el punto P2, cruzamos hacia el eje 1. Como podemos observar en el diámetro interior de la tubería, nos da menos que 0. En este caso, por tener pocos equipos, tenemos una presión baja. Entonces, la presión, el diámetro de la tubería debe ser menor. Entonces, por eso se le ha considerado de 10 milímetros. Cálculo de pérdidas. Para el cálculo de pérdidas tenemos que tener en consideración la cantidad de los accesorios que se va a utilizar. Como podemos utilizar 6 válvulas esféricas, 4 codos de uniones, 6 piezas de MTE, 5 reductores. Como podemos observar en la tabla, nos da un total de metros de 9.60. La longitud de diseño en realidad sería longitud real más longitud de pérdidas, 42.96 más 9.60 de 52.56 metros. Del mismo modo dibujamos la tabla. Como ya no era 42.96, ahora es 52.56. Hacemos el mismo proceso, pero del mismo modo nos cruza debajo de eso. Por eso se le ha tomado la importancia de tomar la menor medida de la diámetro de tubería. Como el diámetro es de 1 milímetro, transformamos la pulgada, nos sale 0.35 pulgadas. Terminación de la unidad compresora necesaria según la tabla de compresores de la marca Bosch. Tenemos que un tipo de S40-3 que nos presta una máxima de gares de 13. Puede que a pesar que la máxima del diseño es de 10. Y metros cuadrados, volumen de suministro efectivo, que es metros cuadrados minutos, de 3.91. Como podemos observar acá en la tabla, tenemos caudal corrido metros cúbicos minutos de 2.24. Nos abastece el compresor teniendo de reserva. Determinar el tamaño del depósito de aire. El depósito de aire tenemos la la tabla para calcular. Es como tenemos aquí. Nos indica en metros cúbicos sobre minutos de 2. Usamos una línea. Es decir, que un KPA va a ser igual a 0.1 bares. Como cálculo de 15 sobre horas. Esto es por motivo del diseño. Extendemos la línea a 0.15 y cruzamos una horizontal que nos va a dar 2 metros cúbicos. Diferencia de presión.
los metros cúbicos de transformamos a litros. Sale 2 litros. Hacer un listado del material recorrido en la proforma, como podemos observar. La proforma, 6 válvulas, 4 codos, 6 piezas de 5 reductores, una manguera de 0.35 pulgadas por 100 metros y un compresor. El compresor es un valor estimado de 1200. Un total de 1718. Eso es en cuanto al cálculo del diseño. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingeniero Vicente Cortés. Mi nombre es Carlos Loyola. Gracias a la participación de mi compañero Mauricio Betancourt, yo hago la segunda parte de la parte del programa Fluicil. Como podemos observar, este es el PEA con sus respectivos fórmulas. Como podemos observar, tenemos la fórmula, tenemos la parte lógica, tenemos la parte eléctrica y tenemos el gráfico, como podemos observar, y tenemos la parte que es neumática, sus 4 cilindros, como podemos observar. Aquí están sus componentes, su alimentación, la válvula 5.2, como podemos, la válvula neumática 5.2, como podemos observar. En la parte eléctrica tenemos lo que son sus contactos abiertos, sus 4 contactos abiertos y sus respectivas sonoides. En la parte eléctrica tenemos 24 voltios y 0 voltios. En la parte lógica tenemos lo que son la parte Lander, circuitos Lander. Está compuesto por las memorias que están programadas gracias al diagrama gráfico, como podemos observar. Le voy a dar un poco de zoom para que se pueda ver un poco mejor. Aquí, como podemos observar, se ve el diagrama gráfico. Tenemos el inicio, la memoria 1, el C1, comenzamos con C1 programándolo, comenzamos con A1, memoria 3, D1, S1, memoria 4, B1, memoria 5, C0, memoria 6, B0, memoria 7, A0 y memoria 8, D0. Como podemos observar, le damos minimizar un poco para que se vea un poco mejor. Ya aquí tenemos el programa terminado. Por último, le vamos a explicar la parte que es la última parte de las 4 salidas que tiene. Como podemos observar, la primera salida está comandada por la memoria 2, la salida 1, Q1 y la salida M7. La salida número 2 es la Q2, está conectada con la memoria 4. Asimismo, la salida Q2 y M6 cerrándolo. Como podemos observar, estos son circuitos cerrados. La parte C, que es la salida número 3, Q3, está comandada por la memoria 1, Q3 de salida, y estamos cerrando la memoria 5. La Q4 estamos señalando que está comandada por la memoria 3, y la salida Q4 cerrando el circuito con la memoria M8. Como podemos observar, ya tenemos todo lo que es la programación, incluso tenemos lo que son los pulsadores. Los pulsadores, como podemos observar, aquí están los pulsadores, tenemos 2 pulsadores. ¿Por qué le agregamos 2 pulsadores? La cuestión es que si solo se le agrega un pulsador, la secuencia es infinita y no tendrá un paro. Y se resolvió el problema agregándole un segundo pulsador para que se detenga la secuencia hasta que yo le dé acceso a ese pulsador a seguir su secuencia. Vamos a ver su secuencia activada dándole play al simulador. Dámosle play, le voy a minimizar. Como podemos observar, que se ve pequeño, pero sí se puede observar. Le vamos a dar play. Le damos aceptar, aceptar. Se preactiva, como podemos observar, se preactiva C. Naturalmente, como está activa en la programación, le damos inicio. Se activa el cilindro A y el cilindro C. Como podemos observar, le damos acceso
a S1 para que le dé, porque no podemos, se retiene la programación hasta que yo le dé acceso a S1. Le damos acceso a S1 y comienza su programación cerrándose, como podemos observar. Se cerraron todos, se activó el cilindro B, asimismo se desactivó, como podemos observar. Le vamos a un poco a minimizar un poco lo que es 5.3, le vamos a minimizar un poco la velocidad. Aquí sí mismo, aquí también le vamos a minimizar lo que es la velocidad del caudal, 5.3. Aquí también le vamos a minimizar esa cantidad de velocidad. No me deja observar. 5.3, listo. Acá también le vamos a minimizar, a cambiar la velocidad, la velocidad estranguladora para que podamos enfocarnos mejor. Listo, como podemos observar. Aquí está retenida la programación. ¿Por qué está retenida? Porque tenemos el pulsador número 2. Hasta que yo no la aplaste, la programación no funcionará. Y ese es el que detiene la programación, no le da acceso a que siga. Porque si no no tendríamos este pulsador número 2, la programación fuera infinita y no tendría un control, sino que fuera un control hasta que yo presione el botón de paro. Vamos a darle así el sensor número 2, como podemos observar, comenzó la programación. Bueno, asimismo le vamos a dar acceso al sensor número 1 y asimismo se activa B, se desactiva todos los cilindros. Como podemos, llega hasta aquí. Lo que voy a hacer en este momento es parar su programación. Listo, vamos a comenzar nuevamente. ¿Cómo comienza la programación? Como podemos observar, cuando encendemos la programación se preactiva el C1, el cilindro C. Le vamos a dar play, le vamos a dar inicio, se activa el cilindro A, se activa el cilindro D, como podemos observar. Yo le doy acceso al pulsador S1 para que le dé acceso a que se active el cilindro B. Como podemos ver, se activó el cilindro B, se activó el cilindro A, se desactivó el cilindro C, D, y se quedó preactivado el cilindro C, como podemos observar. Y así mismo se queda la secuencia de nuestro programa retenida hasta que yo no le dé acceso a ese pulsador que retiene la programación, como podemos observar. Como podemos observar, esta es toda la presentación de mi programa. Muchas gracias, ingeniero.